Assalamu alaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, Señor de los mundos, que no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Allah, Señor del universo, le glorificamos. Le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Allah del mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Allah decreta el desvío, nadie lo podrá guiar y transitará por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y de tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah único, sin socios ni copartícipes, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Según cuenta la tradición islámica, en una ocasión, un erudito, un sabio, que era famoso por ser muy cumplidor con sus deberes religiosos externos, se acercó a un anciano musulmán que era muy humilde y que no lo era tanto, por lo menos en apariencia. Y le dijo: observo que no se te ve mucho en las oraciones públicas y nunca te vemos haciendo dhikra como nosotros. A lo que el maestro anciano contestó: así es. De nuevo el sabio le preguntó: ¿vistes ropas normales y corriente y no llevas ropas religiosas como nosotros? Con ropa religiosa se refiere a esa túnica blanca persa que se ponen algunos musulmanes como para indicar que es algo religioso, ¿no? Es cierto, le dijo el anciano maestro. El sabio continuó: no te reúnes con otras personas para discutir o debatir acerca de la espiritualidad y nunca nombras a los grandes maestros y a los grandes sabios y sus opiniones como hacemos nosotros. Sí, es cierto, muy cierto. Entonces el sabio le dice: ¿te puedo preguntar por qué? Y entonces el anciano maestro dijo: bueno, porque ocuparme demasiado en tales cosas interferiría con mis actividades espirituales. Es decir, no me permitiría acercarme a Dios, me harían perder el tiempo en cosas que me separan de Allah subhanahu wa ta'ala. Este cuento de la tradición islámica nos habla, entre otras cosas, de que los creyentes debemos centrarnos en lo importante que quiere Allah subhanahu wa ta'ala y no perder el tiempo rodeándonos de las cosas que quiere de nosotros la gente, desde el punto de vista religioso hablando, ¿no? Y esto hoy en día se llama minimalismo islámico, at-taklilu al-ruhi. Esta palabra, minimalismo, comenzó siendo una tendencia arquitectónica, ¿no? Es decir, que procuraban hacer las construcciones más simples, no tanto adorno, ¿no? Se suele definir como que menos es más, ¿no? Que eso
traducido a nuestra vida diaria, podría significar reducir al máximo el uso y consumo de los bienes materiales. Pero hoy en día esa palabra se usa para todos los ámbitos, la palabra minimalismo, ¿no? At-taqlilum. Y curiosamente debe ser una de las características de los creyentes según el Islam. Una de las características más importantes. Por eso en el Jutba de hoy vamos a hablar de algo muy importante para la vida actual de los creyentes y me refiero al impacto del consumo excesivo en la salud mental y en la salud espiritual, ¿no? Y cómo el minimalismo puede ser una solución para encontrar el equilibrio, la paz y el propósito de nuestra vida. El consumo excesivo no es más que una trampa en la que caemos la mayoría de los seres humanos, una trampa mundanal, ¿no? Vivimos una era de abundancia material sin precedentes y nunca en la historia habíamos estado preocupados por las posesiones materiales, ¿no? Gracias a las tecnologías modernas tenemos acceso al mercado global, podemos comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, ¿no? Y estamos expuestos a un torrente continuo de publicidad sobre bienes materiales, servicios y todo tipo de aspiraciones consumistas. Se nos anima a comprar más, a poseer más y a buscar constantemente algo nuevo o una nueva versión más moderna de lo que ya tenemos, ¿no? Sin embargo, este estilo de vida tiene un coste enorme, no solamente hablando desde el punto de vista económico, sino también en nuestra salud mental y espiritual, como vamos a ver. Dice Sado con la sura del afán de lucro, At-Takatur, y en la ley unido. El afán de lucro, es decir, competir por tener más, el afán de lucro, os distrae hasta la hora de la muerte, sí, hasta que estemos dentro de nuestras tumbas, ¿no? Esta ley muestra la triste realidad de nuestra vida actual. Estamos tan ensimismados en acumular bienes y riquezas que olvidamos el propósito real de nuestra vida, que no es otro que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala y prepararnos para el encuentro con Él. ¿Y cómo nos afecta este consumismo en nuestra salud mental y espiritual? Bueno, primero, provoca, desde el punto de vista de la salud, ansiedad y estrés. El deseo constante de tener cada vez más genera que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y por lo tanto esto nos lleva a una ansiedad perdurable, es decir, lo que se llama desde el punto de vista médico crónica, ¿no? Estamos siempre muy preocupados por mantener un estilo de vida determinado y para conseguirlo nos llenamos de deudas, ¿no? Y además cuando nos comparamos con otros vemos que ese objetivo que teníamos no era lo importante sino ser igual que los otros, ¿no? Dice Sado Corán en la sura de Taha y en la ley 131. Y no dirijas tu mirada hacia los placeres que hemos dado a algunos de ellos como flor de la vida de este mundo para ponerlos a prueba, si no tengas envidia de los demás, ¿no? Lo que dice más o menos. Y la provisión de tu Señor es mejor y más duradera. En segundo lugar, desde el punto de vista espiritual, provoca desconexión espiritual. Es decir, este afán de lucro nos aparta de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque cambiamos nuestras prioridades. Ponemos a Allah al final de las últimas prioridades que tenemos, ¿no? En vez de buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, buscamos la complacencia de nuestro ego, que se sienta ese afán de lucro, o lo que es peor a veces, buscamos la complacencia de la sociedad que nos rodea, que es la que nos impulsa a comprar, a comprar, a comprar. Dice Sado con la sura de Abraham, Ibrahim y en la ley 3. Aquellos que aman la vida mundana más que la del más allá, desvían a otros del camino de Allah y procuran hacerlo torcido, ellos están en un extravío profundo, es decir, están fuera del camino de Allah. En tercer lugar, también desde el punto de vista espiritual, provoca una sensación de vacío existencial. ¿Y eso por qué? Porque se produce en nosotros una pérdida de interés por la vida que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque los bienes materiales nunca pueden llenar ese vacío existencial, que sí llena a Allah subhanahu wa ta'ala, como así lo dice el Sagrado Corán en la sura de Trueno, Ar-Ra'd, en la 28. Los que creen y tranquilizan sus corazones por medio del recuerdo de Allah, pues no es acaso con el recuerdo de Allah con el que se tranquilizan los corazones. Y la solución, que el Islam da para todo esto que hemos nombrado es el minimalismo.
Pero no como algo que está de moda ahora, se usa en muchos conceptos, en muchas historias, ¿no? Sino como una forma de conseguir esa paz interior que hemos nombrado en la ley anterior, ¿no? No se trata solo de poseer menos, sino que nuestra vida tenga un propósito que esté más cercano a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Que no sea comprarse una casa, que no sea comprarse un coche, que no sea obtener éxito en el trabajo, sino que haya un mayor acercamiento a Allah, aunque todas esas cosas que he nombrado pueden ser importantes, ¿no? Pero sin dejar a Allah del lado. En nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvimos un ejemplo fantástico de minimalismo, ¿no? Vivió una vida sencilla a pesar de que podía haber acumulado un montón de riquezas con los botines de las batallas, que en aquel tiempo la costumbre era quedarse con los botines y él los repartía entre la gente. Su estilo de vida fue siempre un ejemplo de no se preocupaba del mañana porque siempre tenía confianza en Allah Subhanahu wa Ta'ala y tenía un total desapego al mundo y lo que él contiene. De hecho, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Bukhari: sé en este mundo con un extraño o un viajero, si no estés almacenando cosas porque te vas a marchar. Veamos ahora 3 principios islámicos que fomentan este minimalismo islámico. En primer lugar, el agradecimiento. El agradecimiento nos enseña ¿qué? A valorar lo que tenemos, ¿eh? Y a no codiciar lo que no tenemos o lo que tienen otros, ¿no? Dice Corán la sura de Ibrahim, y en la línea 7, y cuando nos anunció vuestro Señor, si sois agradecidos daré aún más, pero si sois desagradecidos, es cierto que mi castigo es intenso. La gratitud, ser agradecido con Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos permite vivir con menos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos sentimos satisfechos. Eso es lo que hace el agradecimiento, hacer que nos sintamos satisfechos con lo que tenemos, aunque sea poco. El segundo principio islámico que fomenta el minimalismo es la moderación, ¿no? El Islam prohíbe el derroche. A Allah no le gustan los derrochadores. Dice Corán la sura de los lugares elevados, Al-Araf, al final de la ayah 31. Y no derrochéis, pues ciertamente Él no ama a los derrochadores. Una forma actual de derrochar es comprarnos el último modelo de lo último que he comprado. Es decir, tengo un móvil, por ejemplo, este ya quedó anticuado, vamos a comprar otro más moderno, y venga a llenar nuestro planeta de basura electrónica, ¿no? Consumir solo lo necesario no solo protege nuestros recursos, es decir, no estamos tirando el sustento que nos da la Subhanahu wa Ta'ala a la basura, sino que también, como vimos antes al empezar, reduce el estrés y la ansiedad que se obtiene con el exceso de comprar. En tercer lugar, el tercer principio y último que voy a nombrar es el desapego, ¿no? El desapego no significa rechazar todo lo que sea material, sino más bien no dejar que los bienes materiales se conviertan en el centro de nuestra vida, en el objetivo principal de nuestra vida. Eso es el desapego, ¿no? Es un desapego pues a la fascinación, a la dependencia de las riquezas, el lujo, las comodidades, entendiendo una cosa muy importante, y es que todo lo que hay en este mundo es temporal y pasajero. Como dijimos antes, nos dijo el profeta, estamos aquí de paso. Somos viajeros, ¿para qué quieres almacenar, no? El desapego enseña a valorar más lo eterno, ¿no?, que lo temporal, es decir, a valorar el más allá que la vida mundana. Y esto nos hace que prioricemos y que pongamos nuestra primera prioridad por buscar la satisfacción de Allah por encima de los placeres cortos e inmediatos que nos da la vida, ¿no? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Muslim: el rico no es aquel que tiene muchas posesiones, sino aquel que está satisfecho con su alma, es decir, que tiene su nafs controlado y satisfecho. Ese es el verdadero rico, el que no tiene necesidad. El desapego en los creyentes da muchísimos beneficios espirituales como emocionales. Por ejemplo, te da la paz interior de la que hablamos antes, te da una gran fortaleza espiritual y los hace, el desapego nos hace más generosos y más solidarios con la gente que lo está pasando mal a nuestro alrededor. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue transmitido por Bukhari: no es creyente aquel que duerme satisfecho mientras su vecino tiene hambre. En resumen, en cuanto al mundo material, el minimalismo islámico no es vivir con menos,
sino es vivir plenamente, pero necesitando menos. Es decir, sentirse satisfecho. Eso es el minimalismo islámico desde el punto de vista material. En cuanto al punto de vista espiritual, es centrarnos en lo importante de lo que nos pide Allah subhanahu wa ta'ala y dejarnos de adornos que muchas veces son inventados por los propios humanos alrededor de la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. El minimalismo islámico nos lleva a centrarnos más en la otra vida y en lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala de nosotros. Es decir, el minimalismo islámico nos ayuda a centrarnos en nuestro ruh, que es la conexión que tenemos con Allah. Y menos en esta vida que es de disfrute temporal. Es decir, no dejar el control total al ego, al nafs, ¿no? Walalan y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le temamos como se merece. Y ahora le pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nazkuruhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. En el nombre de Allah, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Allah, quien fortalece y eleva a los creyentes. Sabed que Allah está con nosotros, con su comunidad, y todo aquel que se desvíe de su comunidad será juzgado en el día de juicio final. Hermanos, hay que afianzarse en el Islam, agarrándose a la cuerda más fuerte que está formada en primer lugar por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y por la sunna o la tradición de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. En un cuento de la tradición islámica se habla de que hubo un hombre que desde muy joven se había propuesto conseguir una determinada riqueza. Después de muchos años de esfuerzo, de sacrificio y de ahorro, lo consiguió. El hombre era muy rico. Pero cuando ya había decidido parar de obtener riqueza y comenzar a disfrutar de la vida con la riqueza que había acumulado, Azrael, el ángel de la muerte, le visitó y le dijo: vengo a buscarte, te queda 1 minuto de vida. El hombre le dijo: mira, no, pues esto no puede ser. Yo te doy la mitad de mi fortuna por 1 año de vida para así intentar recuperarle el tiempo que he perdido ignorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque claro, al estar preocupado de tener riqueza, dejó a Allah de un lado. El ángel se lo niega. Entonces el hombre vuelve a repetir: bueno, pues te doy las 3/4 partes de mi fortuna por 1 mes de vida. El ángel le vuelve a decir que no. Bueno, pues te doy toda mi fortuna por 1 hora de vida. Y claro, el ángel le vuelve a decir que no, porque las órdenes las da Allah subhanahu wa ta'ala. Pero como estaba viendo que el hombre estaba hablando con sinceridad, el ángel le dio un poquito de pena y dijo: mira, te dejo unos minutos. Y para que escribas una carta para tu familia, ¿no? Entonces el hombre escribió: hagan un buen uso de su tiempo en la tierra. Yo ni siquiera pude comprar 1 hora de tiempo a cambio de toda mi fortuna. Asegúrense en averiguar qué cosas en su vida son de auténtico valor y pongan toda su atención en ella. Esta carta nos está hablando de lo que empezamos en la primera parte, del minimalismo islámico, desde el punto de vista, desde luego, material, pero también espiritual, porque dejó a Allah de lado. Esta historia de la tradición islámica trata de lo fundamental que es no perder el tiempo en esta vida, ni con cosas materiales, ni con exceso de cosas religiosas que en el fondo no lo son. Es importante, mientras estamos en esta vida, averiguar cómo mantener nuestra fe en Allah subhanahu wa ta'ala, en un mundo que está rodeado de muchas distracciones, que por cualquier historia nos despistamos y nos salimos de camino de Allah subhanahu wa ta'ala.
Por eso en esta segunda parte de Judba vamos a hablar de cómo ser firmes en la fe en el mundo actual, aprendiendo a seleccionar aquello que nos acerca a Allah Subhanahu wa Ta'ala y dejando de lado aquello que no nos acerca, o lo que es peor, nos aleja de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ser firmes en nuestra fe necesitamos, primero, reconocer de verdad desde nuestro corazón cuál es el propósito divino de nuestra vida, para qué hemos sido creados, pero no con palabras, sino desde nuestro corazón. Vivimos actualmente en una era llena de estímulos constantes, como si las redes sociales, los youtubers, los influencers, las noticias incesantes que no paran de venir, el entretenimiento, presiones laborales para los que están trabajando y la búsqueda siempre de bienes materiales. Si bien algunas de estas cosas pueden ser neutrales, es decir, ni nos benefician ni nos perjudican, o en muchos casos incluso nos benefician, como el caso de trabajar, ¿no? Cuando se convierten en obsesiones, nos alejan de nuestra conexión con Allah Subhanahu wa Ta'ala y se transforman en distracciones que son perjudiciales para nosotros. Dice Sadako en la Sura de los Hipócritas, al Munafikún, y en la ayah 9. Oh creyentes, que ni vuestra riqueza ni vuestros hijos, aunque aquí lo podemos ampliar a decir, cualquier cosa de la vida que nos parezca importante, cualquier cosa de este mundo que nos parezca importante, continúa la ley, os distraigan del recuerdo de Allah. No permitas que nada de esta vida te distraiga del recuerdo de Allah. Y quienes así lo hagan serán de los perdedores, continúa la ley. Esta ley nos recuerda que aunque las bendiciones terrenales son parte de nuestra vida, tenemos que disfrutar de ellas, no deben alejarnos nunca del propósito principal, adorar a Allah Subhanahu wa Ta'ala y buscar su complacencia. Ese es el objetivo divino por el que hemos sido creados. No olviden lo que dice el Corán en cuanto al sentido de la vida en la Sura de los Kamentan, en At-Tariyah, en la ayah 56. Y no queda a los jinn y a los hombres, sino para que me adoren. Hermanos, siempre que vayamos a realizar una acción, deberíamos preguntarnos, ¿esta acción me acerca a Allah o me aleja de Allah? Esto es difícil de hacer, pero tenemos que conseguirlo, inshallah. En segundo lugar, para mantener nuestra fe en Allah en este mundo tan lleno de distracciones, es tener un recuerdo constante de Allah. Eso es fundamental, no olvidarlo, no dejarlo de lado, según nos interese, ¿no? El recuerdo de Allah, además, nos mantiene alejados de las malas acciones. Debemos tener presente a Allah Subhanahu wa Ta'ala en todas nuestras acciones y en todas nuestras decisiones. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y fue transmitido por Bukhari, el ejemplo de quien recuerda a su Señor y quien no lo recuerda es como el vivo y el muerto. El que lo recuerda está vivo y el que no lo recuerda es como si estuviera muerto. En tercer lugar, para mantener esta fe en Allah, en un mundo como el de hoy, hay que establecer las prioridades de manera correcta. El Islam siempre nos enseña a priorizar aquello que es más importante y a dejar atrás lo que no es tan importante. Nuevamente estamos hablando de minimalismo islámico. El as-salá, por ejemplo, el as-salá es un ejemplo perfecto de esto. A pesar de nuestras ocupaciones, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ordena detenernos 5 veces al día para conectarnos con Él, es decir, para no dejar el recuerdo de Allah aparte, ¿no? Es decir, el salá, nos induce a que le demos más prioridad a Allah Subhanahu wa Ta'ala por encima de todas las cosas que en ese momento que tengo que rezar son importantes para mí. Si lo conseguimos, hemos conseguido el objetivo de la salá. Si no lo conseguimos, pues hemos perdido, ¿no? Dice Sadako en la Sura de la araña en Kabut y en parte de la ayah 45. La oración preserva de las obscenidades y lo reprobable, pero el recuerdo de Allah es lo más importante. Es decir, que la función vital del salá, es esa herramienta que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha regalado, es recordar a Allah, no perder, no salirnos del camino recto. Fíjense que si logramos organizar, vuelvo a repetir que es difícil, nuestro día alrededor de nuestras oraciones, como que es lo más importante del día, ¿no? Estaremos estableciendo un equilibrio bueno entre nuestro recuerdo de Allah Subhanahu wa Ta'ala y las responsabilidades que tenemos en este mundo, ¿no? Eso sí, ya que hablamos de prioridad, la mayor prioridad de un creyente siempre debe ser, en todo momento, buscar la complacencia de Allah Subhanahu wa Ta'ala, independiente de que podamos o no podamos rezar cuando Allah nos lo ordene. En cuarto lugar, para mantener esa fe en un mundo como el de ahora,
buscar el refugio en el Sagrado Corán, ¿no? Lo hemos dicho infinidad de veces, el Corán es una guía que nos da luz en medio de la oscuridad de este mundo, porque este mundo está lleno de oscuridad, ¿no? Fíjate, leer, reflexionar y lo más importante, aplicar las enseñanzas del Corán, eso nos fortalece la fe y nos mantiene en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y si olvidamos, pues volvamos de nuevo a leer esas maravillosas leyes, esas maravillosas palabras que Allah subhanahu wa ta'ala nos da en todo momento y en todo lugar, siempre que nosotros queramos escuchar. Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno al Isra, en la línea 9. Este Corán guía hacia lo que es más justo y recto y da buenas noticias a los creyentes que obran rectamente. En quinto lugar, para mantener la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y si no salirnos del camino, en un mundo lleno de fascinaciones mundanales, ¿no? Es intentar rodearnos de buena gente. El entorno en el que vivimos siempre tiene influencia en nosotros, siempre tiene impacto en nosotros, aunque no queramos, siempre, siempre. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, y fue transmitido por Muslim, el ejemplo del buen amigo y el mal amigo es como el del vendedor de perfumes y el herrero. El vendedor de perfumes te dará algo, o al menos disfrutarás de su buen olor, de su fragancia, mientras que el herrero puede quemar tu ropa o dejarte un mal olor si tuviste mucho tiempo allí con él, ¿no? Buscar compañías de personas que nos recuerden a Allah, pues hace que nos mantengamos fuertes en la fe en Allah y mantengamos en el camino. Sin embargo, si nos rodeamos de gente que lo que nos recuerda es las pasiones de la vida, pues nos perderemos en las pasiones de la vida. Así de sencillo, ¿no? En sexto lugar, practicar el autocontrol y la moderación. El Islam nos enseña la importancia que tiene el autocontrol. De hecho, dedicamos hace tiempo Juzba solamente a hablar de eso, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura del criterio Forcán en la ley 63. Los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes le dirigen la palabra dicen paz, no se alteran por los demás. Continúan su camino recto, su sirat al-mustaqim hasta Allah subhanahu wa ta'ala. En un mundo como el que hemos dicho que está rodeado de distracciones, no solo es importante el autocontrol, que lo es, sino también la moderación. ¿Para qué? Para poder aprovechar el tiempo de la mejor manera, nuestra vida de la mejor manera. Es decir, no caer en perder el tiempo en actividades que no nos dan ningún valor, como el exceso en las redes sociales, el consumo innecesario de entretenimiento. Sí, nosotros debemos pasar un ratito agradable y divertirnos, pero no dedicarnos única y exclusivamente a eso. Estamos perdiendo la vida. El minimalismo islámico también te separa, si lo llevas a la práctica, del abuso en las tecnologías que tenemos actualmente, que en vez de dedicarle tiempo a Allah, se lo dedicamos a gente que publica cosas para ganar dinero. Encima los estamos manteniendo, ¿no? Dice el Sagrado Corán en la sura del viaje nocturno al Israel al principio de la ayah 27. Ciertamente los derrochadores son hermanos de los demonios, ¿no? Pero los derrochadores no solo de dinero, de tiempo, de recuerdo a Allah, de perder el recuerdo a Allah me refiero, ¿vale? El ser consciente de cómo empleamos nuestro tiempo y nuestra energía nos ayuda a mantener una fe alta y a mantenernos en el camino recto, en el camino hacia al-mustaqim, y nos evita caer en la negligencia. La séptima y última actitud que les voy a nombrar para mantenernos firmes en la fe es el ayuno. Bueno, como nosotros sabemos todo, ¿verdad? El ayuno no solo es una práctica física, sino que es una herramienta espiritual, igual que el salat también, que nos da Allah subhanahu wa ta'ala para desarrollar la paciencia y la disciplina. Es decir, cuando andamos perdidos de disciplina y de paciencia, lo mejor que podemos hacer es dedicar unos cuantos días al ayuno para volver a enfocar nuestro nafs en lo que tiene que estar enfocado. Dice Sagrado Corán en la sura de la Vaca, al-Baqara, en el día 183. O vosotros que habéis creído, se os ha prescrito el ayuno, como se lo fue prescrito a quienes os precedieron, para que así temáis a Allah. El propósito del ayuno no solamente es abstenerse de comer y beber, sino que es una práctica que tiene como objetivo la disciplina personal, fomentar nuestra paciencia, nuestra piedad y la conciencia en Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, en definitiva, el taqwa de Allah. El ayuno lo que nos hace es aumentar nuestro taqwa.
y ayudarnos, por lo tanto, a aumentar nuestro taqwa, a mantenernos firmes en la fe y en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. En un cuento de la tradición islámica se cuenta que un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro musulmán: ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? Es decir, ¿por qué solo vemos lo malo de las cosas que nos pasan y no somos capaces de ver lo bueno que hay en ellas? Entonces el maestro dijo: mira, el motivo es muy sencillo, es porque la grandeza del acto está en lo bueno. Sin embargo, el ser humano pierde el tiempo fijándose en las tonterías de la vida y no es capaz de reconocer esa grandeza. Claro, los discípulos le escucharon esto y dijeron: mira, no hemos entendido nada, explícanoslo mejor. Entonces el maestro se fue y volvió con un lienzo, un cuadro, totalmente en blanco con un punto negro en el centro. Y le preguntó a los discípulos: ¿qué ven? Todo el mundo le dijo: un punto negro. Y ese es el problema. Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de ustedes ve la enorme extensión blanca que lo rodea. Es decir, hay más blanco que negro, sin embargo todo el mundo se fijó en lo negro. Esa es la esencia del minimalismo islámico. At-Taqlil al-Ruhi, ¿vale? Esa es la esencia de quitar todas aquellas cosas que realmente nos están haciendo perder el tiempo y dedicarnos a lo que es realmente importante, tanto en esta vida, tanto en los bienes materiales como también los espirituales, como en Allah subhanahu wa ta'ala, por supuesto. Hermanos, estamos tan metidos en nuestras metas y objetivos mundanos que no somos capaces de reconocer la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala en todo lo que nos rodea ni en todo lo que nos pasa. Hasta las tonterías más insignificantes está la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el minimalismo islámico lo que nos hace es prestar atención a eso, a la grandeza y no a las tonterías, a los puntos negros que hay alrededor. Walalan y Allah sabe más. Ahora invocamos a Allah grandioso, que nos recordará siempre, y le agradecemos por su gracia, que Él las incrementará. Sabéis que Él está bien informado de lo que hacéis, tened taqwa y pedid bendiciones por el profeta Muhammad, y repetid Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma, te pedimos que bendigas al profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final. Allahumma, te pedimos que protejas a todos los oprimidos y que impidas que los opresores continúen con sus opresiones. Allahumma, te pedimos que proteja y bendiga a todos nuestros hermanos que sufren y mueren en todo el mundo. Allahumma, tú que eres el perdonado y amas el perdón, perdónanos. Allahumma, nos sabio en nuestras palabras, paciente en nuestras respuestas y sincero en nuestras intenciones. Allahumma, nos agradecidos por tu bendición y danos corazones satisfechos y libres de codicia. Allahumma, ayúdanos a mantener nuestros corazones desapegados de las distracciones mundanas. Allahumma, que nuestros corazones se llenen de tu recuerdo y nuestras vidas se dediquen a complacerte. Allahumma, protégenos de las distracciones que nos desvían y guíanos siempre por el camino recto. Allahumma, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. Haz que no abriguen nuestros corazones rencor alguno hacia los que creen. Señor, tú eres el perdonador y el misericordioso, tú eres quien todo lo oye y todo lo sabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahora más es salah, inshallah.